no has aparecido aquí por casualidad. Hay quienes llegan a ciertos umbrales de conocimiento como por impulso, creyendo que el azar los ha traído, pero quizá lo que te ha guiado sea el eco de una pregunta antigua. Esa incomodidad sutil que susurra al alma cada vez que el bullicio de la vida calla un instante. Si decides marcharte ahora, puede que continúes buscando respuestas en la superficie. Pero si te quedas, permíteme invitarte a cruzar el umbral de lo conocido, porque lo que estoy a punto de revelarte no es para todos, y la verdad cuando se muestra desnuda despoja a la mente de sus consuelos más fáciles. ¿Estás dispuesto a respirar hondo y acompañarme en un descenso olvidado hacia la raíz misma de la vibración que sostiene tu existencia? El error más grave de nuestra espiritualidad moderna no brota de la falta de información, sino del apego al espejismo. Nos han enseñado a perseguir la luz, la felicidad, el éxtasis, el perpetuo bienestar como si fueran perlas encapsuladas en frascos, esperando que algún truco mental nos eleve hacia estados superiores. Pero, ¿acaso no has sentido el vértigo persistente que deja esta búsqueda? Una euforia que se disuelve apenas rozas la rutina. Una alegría tan frágil que cualquier sombra, cualquier noticia, basta para desplomarla. La espiritualidad de nuestro tiempo, ávida de fórmulas rápidas, finge que el único propósito es escapar de la densidad, ignorando la gravedad de las preguntas no respondidas. Pero Todd, ese escriba sagrado de las culturas fundacionales, lo sabía. La vibración auténtica no se trepa, se desciende, no se eleva conquistando alturas, sino sumergiéndose en la hondura insondable del propio ser. Haz una pausa, siente tu respiración, observa, aunque sea por un segundo, la corriente subterránea que fluye incesante bajo las capas de pensamientos. Aquí yace el primer secreto, tan sencillo que el ego se niega a aceptarlo. La presencia es la puerta de entrada a la vibración real. La presencia que no huye de la hora, que no rechaza ni codicia, sino que atestigua. La mayoría quiere elevarse sin preguntar de qué está huyendo. Aspiran a la quietud de la montaña, sin entender la inquietud que los empuja hacia arriba. Así, saltan de método en método, de afirmaciones huecas a rituales adornados, ignorando que la única elevación perdurable proviene de habitar plenamente este instante, con toda su aspereza y dulzura. La razón por la que tantos quedan exhaustos tras años nadando entre seminarios, libros y retiros es que nada de ello puede sustituir la sencilla humildad de mirarse de frente. Busca adentro, no afuera. Dice la voz de los misterios porque el adentro es el mapa secreto. El viaje hacia la frecuencia superior no es una escalada como la que imagina nuestro pensamiento lineal. Es el despojo de capas, la caída de pretensiones, el regreso al centro silencioso del ser donde la vida pulsa sin nombre. La pregunta verdadera no es ¿cómo puedo elevarme?, sino qué parte de mí se resiste a ser vista. Ahí, justo en esa resistencia, reside la fuerza que te retiene en la misma órbita, repitiendo patrones y sintiendo que nunca avanzas realmente. ¿Por qué tememos tanto mirar hacia adentro? Porque la cultura nos adiestra desde la infancia a suprimir lo incómodo, a tapar con mantras los gritos de las emociones más primitivas. Rechazamos la tristeza, nos avergonzamos de la rabia, tememos a la soledad, preferimos las máscaras de optimismo y la distracción perpetua. Pero la ignorancia de la oscuridad no la elimina, solo la condena a crecer en las grietas ocultas de nuestra psique.
Subestimamos así la sabiduría ancestral de Thoth, el arquitecto de símbolos y guardián de los umbrales, quien sabía que toda frecuencia elevada abarca, no excluye, integra, no anula. En cada intento de huida, en cada negación, reforzamos el muro que nos separa de lo más esencial. Y es que nuestro error más antiguo consiste en pensar que la sombra es una enemiga a eliminar, sin sospechar que guarda la energía comprimida que puede encender la mayor de las transformaciones. La vibración, en verdad, es un movimiento interno, la danza transparente entre luz y densidad. Puede que en tu búsqueda creas que necesitas llenar tu vida de positividad, pero eso es solo otra forma de resistencia. Una nueva cárcel con barrotes esmaltados de frases bonitas. Mira a tu alrededor. El mercado de la espiritualidad ofrece elevación instantánea a quien pueda pagarla, pero ninguno de esos atajos puede regalarte la raíz. El brillo que desaparece ante la menor sombra no es la verdadera luz. La luz invencible solo emerge tras atravesar las regiones subterráneas del ser. La noche oscura que los antiguos reconocían como antesala de todo renacimiento. Porque el descenso es la prueba, el silencio interior, el verdadero trampolín. ¿Acaso el grano de trigo, temeroso de la oscuridad, podría nunca convertirse en espiga bajo el sol si no permite primero su entierro en la tierra profunda? Así, el primer paso, el más ignorado y temido, es este: dejar de buscar la vibración en el afuera y comenzar el retorno al templo interior donde aguarda la verdad que nunca envejece. Intentar elevarte ignorando este principio es como querer construir una torre sobre el agua. Por más alto que suba, todo se derrumba ante la llegada de la más mínima tormenta interna. El secreto de Thoth, la enseñanza vedada para la gran mayoría, es que el arriba solo se sostiene sobre el adentro, y que el verdadero viaje vibratorio no es un repunte de sensaciones momentáneas, sino un viaje de reconocimiento gradual, una integración paciente de cada fracción de tu ser. ¡Qué paradoja tan hermosa! La vibración más poderosa no es un chute de gozo artificial, sino el quieto resplandor que surge cuando dejas de correr de ti mismo y aprendes a habitar el presente, en toda su desnudez. Porque justo ahí, donde termina el esfuerzo y empieza la entrega, la frecuencia se eleva naturalmente, como el loto que nace del fango. Solo los que se atreven a entrar en su noche personal reciben, al despuntar el alba, la certeza invulnerable de haber regresado a casa. Imagina, por un momento, la escena silenciosa de un templo antiguo, cuya piedra fría ha presenciado los susurros del misterio durante milenios. Ahí, entre columnas y ecos, descansa un secreto que casi toda la humanidad ha olvidado. El cuerpo, ese santuario que habitamos, es el verdadero archivo de nuestra existencia. En nuestro empeño por huir del dolor y aferrarnos a la promesa de la felicidad superficial, hemos aprendido a desconectarnos de la fuente más profunda y genuina de la vibración interior. Obsérvalo. La espiritualidad contemporánea proclama la superioridad de la luz, el poder de las afirmaciones positivas, el arte de visualizar futuros brillantes y perfectos. Pero en esta búsqueda constante hacia afuera, nos volvemos espectros en nuestra propia vida. Se nos dice: ignora tu tristeza, rechaza el enojo, disimula el cansancio. Y así inventamos máscaras para cada ocasión. Sin embargo, la fatiga y la desorientación crecen en secreto, enraizándose en los pliegues del cuerpo. Poco a poco,
La desconexión se convierte en norma y la insatisfacción en un murmullo persistente. ¿Te has preguntado cuántas veces, detrás de una sonrisa cortés, hay una corriente subterránea de incomodidad que no te atreves a mirar? El error fundamental es este. Creemos que la alta vibración se logra negando la oscuridad, exiliando nuestras emociones menos amables y persiguiendo un ideal de perfección que no pertenece a la experiencia humana. Pero así como ninguna flor crece sin el abrazo de la tierra oscura, ningún ser humano puede elevarse genuinamente sin primero reconocer y abrazar su sombra. El cuerpo, ese territorio sagrado, alberga más verdad que cualquier creencia. Cuando rechazas tu enojo o tu tristeza, esa energía no desaparece. Se acumula como piedras en los músculos, como nudos en la garganta, como una corriente silenciosa que te arrastra lejos de tu centro. Escucha, cada migraña, cada insomnio, cada tensión es una carta sin abrir de tu propia alma. Son señales, no enemigos, pero el mundo moderno los interpreta como defectos a suprimir, y así consumimos remedios que apagan los síntomas, mientras el origen real crece en la penumbra. Vivimos en guerra con nuestro propio templo y, en consecuencia, la energía vital fluye débilmente, como el río obstaculizado por represas invisibles. ¿No es esa la razón de nuestra fatiga perpetua, de esa sensación de estar vivos a medias? No es casualidad que tantas culturas ancestrales de Egipto a la sabiduría védica hayan remarcado la importancia del cuerpo como puente entre lo visible y lo espiritual. Ellos sabían que la conciencia no solo habita en las alturas etéreas, sino que se expresa, retumba y evoluciona a través del cuerpo. Ignorar sus mensajes es cerrarse la puerta al poder más profundo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Negamos el hambre, la necesidad de descanso, tapamos el cansancio con estímulos y huimos cada vez que el cuerpo nos recuerda nuestra vulnerabilidad. La pregunta, entonces, se impone con la fuerza de una verdad incómoda. ¿Cuántas verdades has ahogado en el silencio del cuerpo? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías gritar no? El peso acumulado de las concesiones, de las lágrimas contenidas, de los deseos no expresados, es lo que te aleja de tu frecuencia más genuina. Sufrimos porque nos fragmentamos, porque apartamos nuestras partes menos brillantes en nombre de una armonía artificial que se quiebra en la primera tormenta. El tallo que sostiene tu experiencia no crecerá más alto solo con palabras dulces. Necesita raíces profundas, hundidas en la oscuridad. Reprimir la ira es renunciar a la fuerza que podría delimitar tus fronteras. Ahogar la tristeza es perder la oportunidad de soltar lo que ya no es fértil. Incluso la ansiedad de ese huésped inquietante es un clarín de que vives desconectado de la hora, arrastrado por los hilos invisibles del pasado y del futuro. Pero aquí reside la paradoja. Cuanto más luchas contra tus emociones negativas, más crecen en la sombra. La coherencia, el verdadero estado vibracional alto, llega no cuando fuerzas la positividad, sino cuando permites que todas tus voces interiores convivan bajo el mismo techo. No se trata de identificarte ciegamente con la oscuridad, sino de mirarla de frente, desnuda, y descubrir qué mensaje, qué oportunidad de integración te trae. Mientras tanto, la espiritualidad superficial te vende atajos, cuarzos, inciensos, rituales estéticos. Pero estos solo distraen la atención de lo fundamental, la reconexión con el cuerpo, con el asiento mismo de la sabiduría instintiva. No hay meditación,
mantra ni práctica capaz de elevar permanentemente tu vibración si tu cuerpo no se siente seguro y honrado. Siente, ahora mismo, el latido de tu corazón. Nota el peso de tu cuerpo sostenido por la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el murmullo de tu respiración sin querer cambiarla? ¿Cuándo honraste tu cansancio sin culpa? El cuerpo no miente. Cuando aprendes a descifrar su idioma, te devuelve a casa, reencaminando la energía al centro, construyendo el único cimiento capaz de soportar cualquier vendaval. La noche interior no es enemiga. Es la matriz de la alquimia sagrada. Si te atreves a bajar al sótano de tu ser, a mirar de frente lo que tanto tiempo has pospuesto, descubrirás que las emociones bloqueadas no son demonios, sino fragmentos de vitalidad esperando ser liberados. Y ahí surge el reto que la mayoría evita mirar. No es el entorno, no son las circunstancias externas, sino tu resistencia a tu verdad más profunda, la que sostiene tu sufrimiento. ¿Serás capaz de poner en pausa el juego incansable de la autoexigencia y la fuga constante? El secreto de Todd espera en esa quietud, en el arte olvidado de habitar tu cuerpo y de abrazar lo que el mundo te enseñó a rechazar. Aquí, en la raíz de tu humanidad, comienza la verdadera transformación. Y mientras muchos huyen del dolor, solo quienes lo atraviesan con mirada clara descubrirán, al otro lado, el verdadero significado de vibrar alto. Pero este no es el final, solo la antesala de una revelación aún mayor. Piénsalo. ¿Y si la clave perdida no estuviera en evitar la sombra, sino en sumergirse en su abrazo con ojos abiertos y corazón dispuesto? ¿Qué descubrirías si, por primera vez, te permitieras escuchar los secretos enfundados en cada célula, cada cicatriz, cada suspiro? Quédate conmigo, porque la siguiente etapa es la que puede devolverte el poder perdido y transformar, en la fragua de la oscuridad, la materia prima de tus dolores en el oro alquímico de la presencia consciente. Adentrarse en la propia oscuridad es un acto de valentía que pocos están dispuestos a emprender. Muchos buscan la luz como quien huye frenéticamente de una noche interminable, convencidos de que el dolor y la sombra son enemigos a erradicar, obstáculos que distancian el alma de aquella vibración elevada con la que fantasea la espiritualidad moderna. Pero, ¿y si la entrada al verdadero templo se hallara justamente en la hondura de nuestro abismo? ¿Y si ese peso oscuro y denso fuera el umbral mismo de la metamorfosis? En el silencio sepulcral de uno mismo, en ese descenso sin promesas ni atajos, comienza el exilio de la máscara y la revelación del ser. En los misteriosos pasadizos de la mitología egipcia, los peregrinos del espíritu no ascendían directamente hacia los dioses. Antes de hallar la Ma'at, la balanza de la verdad, descendían a los salones de Amenti, un reino subterráneo, poblado por recuerdos no llorados, heridas ocultas, culpas antiguas que aúllan en el eco de la psique, allí, bajo la tutela silente de Thoth. Tomaba lugar un rito insólito, mirar plenamente la propia sombra, sin anestesia, sin juicio, y dejarse traspasar por su mensaje. Es en ese instante sagrado cuando la búsqueda exterior cede ante la sutil intimidad de cada lágrima no derramada, de cada miedo inconfesable. Así comienza la alquimia del alma, no a través de la negación, sino de la integración. Aquello que la mente rechaza insistentemente: la rabia, la melancolía. El temor que endurece la garganta no es un estorbo para las alturas, sino la propia materia prima. Son los plomos con los que el alquimista
perdonado hacia adentro, comienza a forjar oro. La transformación auténtica nunca ocurre oprimiendo la sombra bajo la alfombra de las frases positivas. Sucede cuando el dolor es mirado de frente, despojado de etiquetas, convertido en un mapa vivo de necesidades y límites cruzados, cuando uno se sienta con el sufrimiento, atento como un aprendiz humilde, la energía que parecía enferma empieza a susurrar sus secretos. Ansiedad, tristeza, enojo. Cada emoción es la mensajera de una verdad antigua, la guardiana de una puerta olvidada. No se trata de revolcarse en el sufrimiento, ni de hacerse amigo de la autocompasión. La clave hermética es trascender la dualidad simplista del bien y el mal dentro del sí mismo. Reconocer la sombra no es justificar el error, sino asumir que la energía estancada busca movimiento, que la tristeza pide soltar un lastre, que la ira es la fuerza tutelar de un límite que fue violentado. El despliegue alquímico apenas comienza cuando la conciencia deja de luchar y empieza a escuchar, no desde la mente ansiosa por controlar, sino desde la presencia abierta que descifra el lenguaje olvidado del cuerpo, el temblor, el nudo, el vacío. En esos parajes subterráneos, el dolor se revela como la semilla latente de una fuerza mayor. Los antiguos lo sabían. Ningún roble alcanza el cielo sin primero hundir sus raíces en la humedad y la penumbra del subsuelo. Así, la oscuridad interna no es un pozo sin fondo, sino un útero fértil donde lo no expresado espera ser restaurado al flujo de la vida. Se requiere valor. Sí, para internarse ahí donde la mente teme mirar. Valor para dejar que ardan las antiguas identidades. Para llorar lo nunca llorado. Aceptar el fracaso. Confesar el deseo reprimido. Renunciar a la compulsión de ser perfecto. Pero es justo en esa rendición donde la lucha cede y la metamorfosis puede comenzar. Entrar en la oscuridad es morir a lo postizo, cada vez que uno se atreve a sentir sin reprimir, sin manipular el proceso. Una antigua fracción del alma vuelve a casa. Aquella parte pequeña o rechazada a la que se le negó la voz cuando éramos niños. La que guardó silencio por miedo. La que se endureció para sobrevivir encuentra por fin la mirada compasiva de la conciencia. Ahí sucede el prodigio. Lo que un día era plomo se transmuta en oro. Lo denso se vuelve ligero. Lo reprimido retorna en la forma sutil de la fuerza vital. La sombra. Lejos de anclarte al pasado, se convierte en la raíz profunda que sostiene tu árbol frente a todos los vendavales de la vida. Lo que pesa y aterra nutre en secreto tu capacidad de estar presente, tu temple para navegar tormentas, tu empatía hacia otros peregrinos del dolor, y porque ahora sabes observar el dolor sin ser devorado. Puedes reconocer su fin último, enseñarte, templarte, forjar tu coherencia interna. Así, cada descenso lejos de fragmentarte te reintegra, te hace más real. La transformación alquímica es, en último término, un acto de amor radical hacia uno mismo, un acto hermético por excelencia. Todo lo que existe en el macrocosmos está latente en el microcosmos interior. Al permitirte habitar tu oscuridad, descubrirás una paradoja. La luz no es la ausencia de sombra, sino el abrazo luminoso de todas tus partes, aceptadas y devueltas al cauce de la autenticidad. La vibración se eleva. Entonces, no por euforia impuesta, sino por la profunda paz de saberte entero. Has recorrido el subterráneo de tu alma, y desde ese fondo fértil,
La semilla brota en dirección al sol, como enseñó Todd. Lo alto y lo bajo son reflejo uno del otro. El dolor desintegrado es la promesa cumplida de la luz. Y solo atravesando la noche, la vibración supera sus límites y te revela el misterio. No necesitas huir de nada. Solo necesitas atravesarte a ti mismo y, en ese cruce, recordar que ya eres lo que has estado buscando desde el principio. Cuando la vida pesa sobre tus hombros y el aire parece tan denso que ni siquiera respirar te aliviana. ¿Qué puedes hacer? Es en esos días grises, en que toda voluntad parece haber abandonado el cuerpo, donde la promesa de toda teoría se vuelve hueca y distante, como el eco de una antigua canción que ya has olvidado cómo cantar. Los rituales aprendidos, las afirmaciones repetidas hasta el cansancio, pierden su sabor, el incienso ya no perfuma sino satura, y la meditación se convierte en una obligación mecánica que no toca la raíz de tu inquietud. Es justamente aquí, cuando la vida ya no responde a los remedios conocidos, donde la verdadera sabiduría ancestral se revela. No como una llave mágica que todo lo cura, sino como un suave susurro que te invita a detenerte. Porque en esta caída, donde todo impulso se ha agotado, nace el arte de sostenerse en medio de la tormenta. La práctica secreta no exige proezas ni valentía heroica, exige una honestidad radical que muchos temen, la de aceptar que en ciertos momentos ni la fuerza de voluntad ni el pensamiento positivo pueden rescatarte. Lo único posible es rendirse, pero no en el sentido de la derrota, sino de una apertura radical al presente, al contacto desnudo con la existencia. Despertar. Entonces, no es elevarse sino permitirse caer, tocando fondo con dignidad, reconociendo la gravedad que nos ata y liberándonos de la lucha estéril que llevamos tanto tiempo manteniendo contra nuestra propia naturaleza. Es en este descenso, en este aterrizaje forzoso hacia adentro, donde surge el primer paso, anclarte. Detente. No necesitas nada más que una mínima atención, una respiración consciente. Deja que los pensamientos sigan su curso. No intentes corregir nada. No escuches aún la voz que te exige comprensión o desempeño. Siente el peso de tus pies sobre la tierra. Por un instante, solo eso importa. La presión, el contacto, la realidad irrefutable de tu cuerpo en este preciso lugar del universo. La mente puede agitarse como un mar tempestuoso, pero esa conexión, por breve que sea, es un portal. Anclarse es regresar a casa. Es recordar que aún en medio del caos existe un punto de apoyo inmutable bajo la superficie agitadísima de tu propia existencia. Es allí donde lo mental se rinde ante la solidez de la carne y algo profundo empieza a calmarse. Desde ese anclaje, cuando el torbellino empieza a desacelerar apenas, el segundo paso revela la raíz. Lleva tu atención, con la misma reverencia que se dedica a una reliquia sagrada, al centro de tu pecho. No hay que fabricar sensaciones nobles ni buscar certezas. Simplemente, permanece en la intimidad con lo que surja. Puede ser un nudo, una punzada, quizás solo un vacío, sea lo que sea. Permite que exista, quizás, por debajo de cualquier experiencia aparente, percibas ese latido silencioso, obstinado, fiel que ha acompañado cada instante de tu vida. Ese pulso es la raíz de tu ser, testigo y memoria de tu viaje interminable. Sentirlo es recordar que, aun en el más absoluto desconcierto, la vida sigue fluyendo incansablemente en tu interior, aquí, en este espacio.
La raíz no es algo que se busca, es el reconocimiento, sin adornos, de tu mera existencia. No importa cuánto duela, no importa cuán cansado estés, ahí está el latido, la fuerza primaria, la promesa de que eres y estás. Y entonces, el tercer movimiento, elevar. Pero la elevación aquí no es empuje, no es acumulación de fuerzas para irrumpir en una dimensión nueva. Es, paradójicamente, la entrega última. Inspirar, sentir y soltar. Soltar la necesidad de entender, dejar el afán de arreglar y de controlar el dolor, como si sostuvieras, bajo el agua, una piedra que ya no puedes cargar más. Soltar no es lanzarla fuera, sino simplemente abrir la mano y permitir que la piedra, por su propia densidad, encuentre su destino. Así, la energía atrapada en la tensión y la resistencia comienza su lenta ascensión hacia la superficie, liberada por el acto de permitir en lugar de resistir. El secreto aquí, la alquimia invisible, es la confianza de que tu vibración natural ya es ligera cuando dejas de sobrecargarla con lucha y evasión. En este instante, tan sencillo y tan profundo, no ocurre ningún milagro evidente. No desaparece automáticamente la angustia, pero sí hay una transmutación subterránea. La tempestad pierde sus garras, el drama mental se desacelera y el cuerpo, aunque cansado, recobra una calma que no proviene de la solución de los problemas, sino de una reconciliación secreta con lo que es. Lo que antes parecía insoportable se torna respirable, y los fantasmas que antes dictaban el ritmo de tu ansiedad se disuelven, aunque sea momentáneamente, bajo la luz nueva de tu atención. El método de Todd, tan antiguo como el tiempo, no es una técnica más para mantenerte a flote. Es una invitación a dejar de luchar contra la marea interna y comprender que el verdadero sostenimiento nace de la quietud. En los días en que todo parece perdido, cuando la mente no encuentra respuestas y el cuerpo se niega a obedecer, acude a este triple gesto. Anclarte, sentir tu raíz y soltar. Es un regreso al origen, un reinicio secreto de tu sistema. No te eleva por la fuerza, te estabiliza en la verdad primaria de quienes somos. Seres encarnados, transitando la incertidumbre y la belleza de la existencia terrenal, capaces de dignificar incluso la caída más dura. Es ahí, en la humildad con que tocamos fondo, donde la vibración más elevada despierta no como euforia, sino como silencio fértil y confiado, como la certeza, en el núcleo de tu ser, de que todo lo esencial permanece, porque a veces el mayor acto de poder ocurre cuando, exhausto, eliges quedarte, sentir y soltar, y en ese acto, casi imperceptible desde fuera, te conviertes en el guardián silencioso de tu propia resurrección. En lo más profundo del arte hermético, donde el tiempo se pliega como papiro entre los dedos de los dioses, yace una enseñanza tan simple y, sin embargo, tan abismalmente profunda que pocos están preparados para abrazarla. La vibración más elevada no es una ráfaga efímera de júbilo, sino la frecuencia pulida de la autenticidad. Así lo susurraban los misterios de Egipto, y así permanece velado, aguardando aquel que, en su cansancio, se atreve a dejar de huir de sí mismo. Los antiguos escribas de Hermópolis contemplaban el movimiento de la vida no como una ascensión continua hacia cúspides inalcanzables, sino como círculos que retornan, eternamente, al centro. No buscaban la luz desde el rechazo de la sombra,
pues sabían, como enseña la tabla esmeraldina, que todo lo que está arriba es como lo que está abajo. Así, el secreto que la mayoría ignora no reside en la imposición de emociones brillantes sobre las dunas de la angustia, sino en la capacidad temeraria de inclinarse hacia su propio abismo. Solo aquel que se sienta con sus propios espectros, sin náusea ni condena, descubre que no existen monstruos, sino fragmentos exiliados de su propia luz, aguardando ser abrazados. La sabiduría hermética, tejida con símbolos y alusiones, nos recuerda que la energía vital no surge de la negación, sino de la integración. Así como en los misterios de Osiris el descenso a las cavidades de Duat precede a cualquier resurrección, el alma humana debe sumergirse en las aguas turbias de su verdad no contada. Los gnósticos, en su búsqueda de la chispa divina oculta en la materia, hallaron la paradoja. Todo exilio de sí es una fractura del alma. Cada máscara, cada palabra no dicha y cada emoción reprimida crea una disonancia que debilita el pulso de la conciencia. La autenticidad de ese concepto tan lejano en el bullicio de los tiempos modernos no es una pose de rebeldía, ni la desnudez brusca de la emoción. Es el arte sutil de permitir que nuestros pensamientos, palabras y actos converjan en una sola melodía. Tal es la frecuencia de la verdad de la que hablaba Thoth. No una verdad absoluta que aplasta, sino una honestidad radical frente al propio ser. Cada vez que despliegas esa pequeña valentía de mostrarte tal cual eres, permites que la energía deje de alojarse en la máscara y regrese al corazón de tu existencia. Cabalistas y hermetistas coinciden. La mentira, la negación, el intento de agradar sin convicción, son las causas más secretas de la fatiga existencial. Se gasta una vida entera sosteniendo personajes ajenos y la vibración, ese hálito de vida que une lo invisible y lo visible, se desordena, se dispersa. El cansancio se asienta no tanto por los desafíos del mundo, sino por la constante traición a lo más íntimo. De ahí la enseñanza secreta, dejar de luchar para agradar o para convencer, dejar incluso de buscar, por un instante, ser bueno, positivo o elevado, simplemente respirar y permitir que la verdad de este instante se manifieste, aunque sea incómoda, aunque sacuda las estructuras aprendidas. En los papiros de Nag Hammadi, en los discursos encriptados de los maestros alquímicos, lo encontramos susurrado con distintos símbolos pero idéntica sabiduría. No existe fuerza más transmutadora que la aceptación absoluta de lo que es. La alquimia interior, guarnecida detrás de fórmulas para transformar plomo en oro, oculta el procedimiento mismo de convertir la herida no en cicatriz, sino en fuente. Cuando la presencia se vuelve incondicional ante sí, sin gestionar el sentimiento ni reprimirlo, el caudal energético retoma su cauce natural. La vibración deja de depender del entorno y fluye desde la coherencia interior. Ya no se trata de luchar por subir, sino de soltar lo que arrastra. Vivir la verdad no garantiza momentos de exultación constante. Al contrario, forma una calma densa, casi mineral, como el silencio anterior al nacimiento de una estrella. Es un estado en que cada célula descansa porque no gasta más energía en sostener la contradicción. Se acalla el ruido basal de la ansiedad, y lo que queda es una paz sorpresiva, un retorno sosegado al templo interior. Allí donde el alma no tiene que probar nada, ni a sí ni al mundo. Esta es la frecuencia de la verdad. Una luz sin vértigo. Una claridad que no excluye la sombra, sino que la convierte en textura, en profundidad. Así,
La elevación auténtica se revela no como el logro de dar la espalda al dolor, sino como el arte de permanecer íntegro en medio de la tormenta, hermeticismo puro, la quietud dinámica del mercurio interno, en movimiento, pero sin perder el eje. Y de pronto surge lo inaudito, lo que en la infancia espiritual parecía meta la ascensión, la iluminación. La paz suprema deja de ser un horizonte y se manifiesta aquí y ahora, como estado natural del que ya no se rechaza ni se fragmenta. La mente cesa su búsqueda y el corazón aprende a reposar en su propio sonido. Esta paz tan distinta a la complacencia o la anestesia es la marca de aquel que ha recorrido el ciclo alquímico hasta el extremo. Ha disuelto el ficticio yo y ha rescatado la esencia indestructible. El núcleo donde la luz y la sombra son una sola urdimbre. Quien habita este espacio no necesita persuadir ni demostrar. Su sola presencia se convierte en faro, no por ostentación, sino por emanación natural. La vibración deja de ser una moda o un objetivo. Deviene en el pulso espontáneo de quien acoge su propio misterio. Así, se cumple el dictum hermético. En el centro de la sombra brilla la mayor luz. En ese instante, te sabes raíz, cauce y llama. No buscas la verdad, eres el testigo viviente de ella. Y en esa vibración infinitamente sutil pero inconmovible se revela no solo el secreto de Thoth, sino la razón misma de haber nacido bajo el sol de este mundo mutable. Hay momentos en los que la búsqueda cesa, no porque hayamos llegado a algún destino prometido, sino porque en la quietud profunda, aquella que solo se descubre después de atravesar los abismos propios, adviertes que nunca hubo nada por alcanzar fuera de ti. Ve procurando sentir el peso de cada respiración, el leve latido que recorre tu pecho ahora mismo, mientras las palabras resuenan como ecos de antiguas cámaras olvidadas donde el eco es más verdadero que el sonido original. Imagínate, por un instante fuera del tiempo, recordando que eres tanto la llama como la cera que se funde suavemente, que la paz a la que aspiraste no es ausencia de conflicto, sino el abrazo silencioso de todas las contradicciones que te habitan, reconciliadas en su misterio. Al comprender esto, ya no luchas por elevarte más alto, ni siquiera por alejarte del suelo húmedo donde germinan tus raíces. Descubres una madurez nueva, un reposo en el centro mismo de la tormenta, como el ojo de un huracán donde el mundo exterior puede colapsar, pero dentro reina la serenidad inalterable. Aquello que llamabas alta vibración se revela simplemente como la sintonía con lo que eres en cada rincón de tu ser, ni ideal ni impuro, sino vasto y verdadero. Un campo de conciencia donde la luz y la sombra bailan su antigua danza sin vencedores. No existe entonces esfuerzo, ni deseo de probarte nada ante el mundo. Naturalmente, inicias la travesía interna de acogida, los fragmentos de culpa antaño escondidos, el temor que durante años fue censurado en silencios forzados, la ternura reprimida en nombre de invulnerabilidad. Todos ellos, al acudir al llamado de tu aceptación, se reintegran lenta y dulcemente al tejido de tu alma. La integración no es fenómeno de un instante, es una sedimentación sosegada, una alquimia que no requiere testigos ni rituales ostentosos. Un día simplemente despiertas y te descubres distinto. Las cosas no han cambiado, pero tú sí. La paz genuina. Esta vieja presencia que durante tanto tiempo buscaste en libros herméticos y señales enigmáticas, no resulta de una acumulación de certezas o logros. Llega más bien como una brisa discreta,
como esa sensación de haber regresado tras un largo viaje y encontrar la lámpara encendida en la mesa. La certeza suave de pertenecer allí. Ya no necesitas defenderte ni aparentar. Dejas de temer al futuro, sueltas las anclas del pasado y por fin caminas aquí y ahora con una presencia tan lúcida que hasta el dolor pierde su filo. Y así, la luz no es más meta lejana tras la bruma de 1000 técnicas, sino aliento fiel que se derrama desde tu interior. Te conviertes, poco a poco y sin estrépito, en fuente. Tu tranquilidad es silenciosamente contagiosa, una presencia que transforma por el solo hecho de ser. Los demás no saben bien por qué se sienten diferentes a tu lado, pero en el fondo reconocen, aunque sea inconscientemente, la autenticidad que ya no tiene nada que esconder. En este punto, no persigues la perfección. Esa idea, reflejo del viejo paradigma, se disuelve como niebla bajo el sol de la conciencia. Descubres, con un asombro sereno, que la verdadera libertad consiste en pertenecer completamente a ti mismo, con las heridas que permanecen y la belleza indómita de tu ser íntegro. Es aquí donde la búsqueda ya no es impulso fervoroso, sino celebración sencilla y constante, senda sin fin, baile sin audiencia, llama que se sostiene sola. No alcanzas la iluminación persiguiéndola, sino deteniéndote, acogiendo tu humanidad sin reservas. El secreto, tan antiguo como el mismísimo Thoth, nunca estuvo escondido fuera, ni en las fórmulas de cartapacios prohibidos. Estuvo todo el tiempo aguardando pacientemente en el fondo de tu experiencia, en la capacidad de decirte sí, de abrazar el caos y la calma, de mirarte sin apartar la mirada, aunque la noche sea larga, cuando el silencio interior se estabiliza. El drama se diluye cuando tu verdadera frecuencia se establece. El mundo exterior ya no determina tu estado. El fuego de la vida te recorre, pero ahora es ternura lo que dejas tras tu paso. No hay ya máscaras que apretar, ni personajes para satisfacer expectativas ajenas. Te descubres morada del propio sol, templo donde la conciencia reposa sobre cimientos antiguos y renovados. Y cuando todo esto sucede sin esfuerzo ni proclamación, sabes que lo más sagrado ha sucedido. Te has convertido en tu propia luz, no porque intentaras serlo, sino porque dejaste de impedir que brillara. Lo que antes fue búsqueda es ahora presencia, lo que antes fue ruido. Es por fin música callada de tu ser revelado. ¿Y tú, hasta dónde has caminado por tu propio universo? ¿Permanecerás en la orilla o te atreverás a sumergirte más allá de las palabras? Allí donde los secretos no pueden decirse, solo vivirse. Si sientes que algo de esta verdad reverbera en ti, deja tu huella silenciosa bajo este video y acompáñame. La travesía continúa allí donde la luz y la sombra se besan en el alba del ser.